ese carácter comarcal que digo que tiene, nos faltan antenas o gente en cada uno de los municipios para que sea realmente comarcal. Holódomo. Un domo es lo que ha presentado antes el alcalde Goyo de la Cabrera. Es una estructura plutónica. Plutón es un nombre de un dios griego del inframundo, algunos lo recordaréis de mitología, y sirvió a los geólogos para dar nombre a aquellas rocas que se forman en el interior de la Tierra a altas temperaturas y acaban emergiendo en algún momento. Lo que tenemos es un corazón del centro de la Tierra latiendo, que sería la Sierra de la Cabrera. Hay muchos domos graníticos en toda la península ibérica, no es un recurso de especial diversidad comparado con otros lugares, pero tenemos en torno a este domo de la Cabrera granítico, una gran diversidad de rocas que se han formado al calor de esta estructura. Y lo que es más importante, estas serían todas de la Paleozoica, tenemos rocas después formadas en periodos secundarios en el fondo del mar de Tetis, que están cubrieron durante un tiempo todo lo que sea la estructura del domo y los materiales más antiguos, que después se levantaron y han quedado como dos escamas a los lados. En el fondo, lo que llamamos holódomo es la capacidad de enseñar en torno a una estructura central de gran antigüedad toda la diversidad de los periodos geológicos de la historia de la Tierra. En apenas 7 kilómetros de radio tenemos Paleozoico, la edad primaria, la que dominaban las bacterias prácticamente, cuando comienza a formarse la vida y los primeros invertebrados. Tenemos roca de la edad secundaria, que son las calizas de Patones y las calizas de Pinilla del Valle. Finalmente no ha venido el director del parque regional, con el que otro día tuvimos una reunión. El parque de Pinilla del Valle, el tema del Valle de los Minerales, parece que se incorpora también y tiene la coherencia que desde Patones hasta Pinilla tenemos los extremos de estas rocas calizas, pero también tenemos en el borde exterior, Patones, Torremocha y en algunos de los municipios de Guadalajara, materiales de edad terciaria, yesos formados los últimos 30 millones de años, ya cuando lo que dominaba el planeta Tierra eran los grandes mamíferos. Patrimonio es lo que nos interesa, a lo que nosotros le damos valor. El patrimonio privado es lo que yo considero interesante, lo que yo considero, por ejemplo, mi familia, mi coche, mi casa. Esos son patrimonio que uno tiene. ¿Por qué? Porque le das un valor. Lo que tiramos a la basura no le damos valor, por eso lo tiramos y nos deshacemos de ello. Habrá otros que a lo mejor sí lo aprovechan, como nos ha contado Franco, que seleccionando basura se puede aprovechar, y habrá otros que sí que podrán aprovechar eso y que resultará interesante esos recursos. Pero entonces, patrimonio público, que cuando hablamos de patrimonio natural y cultural, en nuestro caso de referencia al resto de la sociedad, ¿qué se considera patrimonio? Pues lo que esa sociedad considera más importante. ¿Y por qué se considera más importante? Porque le podemos dar un uso para la posteridad, para las nuevas generaciones, para que podamos extraer ese beneficio que nos aporta lo que sea. En el caso del paisaje, tiene muchos valores que nos interesan, de bienestar, de interpretación, de educación, científicos también. Entonces, esos tipos de intereses que también han mencionado antes Franco, de interés para la ciencia, para la educación, para el turismo, son los que hacen que algo sea muy interesante, le damos mucho valor y por eso lo consideramos patrimonio, ¿vale? Entonces, y en el caso del patrimonio geológico, pues van a ser elementos geológicos a los que damos mucho valor. ¿Por qué? Porque en muy poco tiempo, en muy poco espacio, en muy poco sitio, podemos construir narrativas, como dice Franco, que nos cuenten muchas cosas sobre la historia de nuestro planeta, sobre la historia de la vida de nuestro planeta y sobre nuestra historia en este planeta. Ese potencial divulgador que tiene la zona es muy importante. Pero yo hoy me voy a centrar casi más en contaros otro aspecto del patrimonio que ha contado Enrique. Y es cuando nosotros estamos hablando de patrimonio en el concepto de algo relevante, algo interesante, algo importante. ¿De acuerdo? Entonces, esta zona no solo posee una enorme biodiversidad, sino que posee una serie de puntos, una serie de sitios geológicamente relevantes. Probablemente el más importante en estos momentos es el yacimiento de Pinilla del Valle. Y por eso tiene un reconocimiento especial, que como ha comentado Enrique antes, es el reconocimiento de Geosite internacional. Pinilla del Valle está reconocido a nivel internacional en los catálogos internacionales de geología como un lugar relevante geológicamente, un lugar de importancia mundial en la geología. En esta zona, además de Pinilla del Valle, tenemos otra serie de lugares
de importancia geológica, que en estos momentos no están considerados de importancia mundial, pero sí están considerados, por ejemplo, de importancia nacional. Entonces, en ese sentido, también en lo que hablaba Enrique, las diferentes niveles dentro del patrimonio. Entonces, podemos tener lugares de relevancia internacional, lugares de relevancia nacional, lugares de relevancia comarcal, lugares de relevancia municipal. Pero a veces esos magmas se quedan en profundidad, se quedan atrapados en profundidad. Ese magma es caliente. ¿Qué es lo que le ocurre cuando se queda atrapado en profundidad y no puede subir más? Que enfría. Y lo que ocurre con enfriando es que se van formando minerales, se van formando cristales. Se forman esas rocas que llamamos plutónicas, ¿de acuerdo? Que nos dan este tipo de estructuras. Es decir, lo que teníamos era una gran masa de magma que iba subiendo, no consiguió llegar a la superficie, se quedó en profundidad, empezó a enfriarse y cristalizó. ¿De acuerdo? Esa gran masa plutónica, ese Plutón de la Cabrera, como os decía, es el Plutón más oriental. Si nos vamos hacia esta zona ya no aparecen más rocas graníticas. Y otra cosa relevante es su edad. Plutón de la Cabrera tiene aproximadamente 300 millones de años. Es decir, estas rocas, ese magma que se formó en profundidad, ese proceso de enfriamiento ocurrió hace 300 millones de años. Los dos ejemplos de la izquierda, arriba un cuarzo, abajo unos feldespatos, pertenecen a la colección del Museo de la Facultad de Ciencias Geológicas. Pero si nos vamos al Museo Geminero del ICME, vamos a encontrar también ejemplares de cuarzos, ejemplares de feldespatos, del granito de la Cabrera. Estamos ante un punto de relevancia geomorfológica, un punto de relevancia petrológica para entender el origen de los granitos y ante un punto de una gran relevancia mineralógica. Espero que todas esas cosas, o gran parte de ellas, las podamos dentro de un ratito ver ahí fuera y sobre todo las podamos discutir ahí fuera con los cuarzos en la mano, que es mucho más. Todas estas plantas no crecen dispersas al azar por todo el territorio, se agrupan como he dicho, en la mancha de vegetación, que podemos agrupar en bosques matorrales y pastizales. Y por dar solo unas pinceladas, me voy a centrar en los bosques, los diversos tipos de bosques, pues tenemos aquí una gran diversidad de todos los bosques que hay en toda la Comunidad de Madrid. Los dominantes son los encinares en zonas basales, los robledales en zonas medias, los robledales restringidos a suelos silíceos, el encinar crece indistintamente, en caliza silicia, incluso yeso. Y luego pinares, que en esta comarca son casi todos plantados, pero bueno, antiguamente o antes de las grandes deforestaciones provocadas por el aprovechamiento de pastos, pues también debieron existir el pinar de pino silvestre. Y aparte de estos bosques, pues tenemos, bueno, los bosques más ligados a zonas húmedas como las fresneras o saucedas, pues hay bosques muy peculiares, como muy escasos en la región y en el propio territorio. Uno son las alisedas, restringidos por ejemplo al Bajo Lozoya, debajo de la presa de Atazar, el río Jarama y algunos arroyos afluentes, el río Guadalís. Es una de esas presas de encina, pero en la que entran también alcornoque, rebollos, fresnos, muy rica en afloramientos rocosos, que nos va a permitir ver, aparte del interés geológico, pues los pilancones estos tienen una flora peculiar, son humedales estacionarios mediterráneos. Hay también lagunas temporales, como en otras presas de la Cabrera, que es una de los hábitats más interesantes que hay aquí en estas zonas, porque son unos hábitats muy peculiares que seleccionan. Son plantas adaptadas a la sequía estival, pero que nacen y crecen inundadas en invierno, y entonces tienen una flora muy peculiar reconocida a nivel europeo como hábitats de interés comunitario. Voy a guiaros en esta ruta que he ideado por terrenos municipales, terrenos de titularidad pública, donde vamos a ver sobre todo los recursos paisajísticos que proporciona la geomorfología del granito. Además vamos a visitar un par de yacimientos mineros y algún uso tradicional de cantería de industria lítica también del granito. Posteriormente, eso fue en mediados del siglo XIX, de 1860. Hacia 1875 había una explotación minera para sacar el cuarzo hialino, el cuarzo cristalino para la industria óptica, pero al no ser demasiado bueno el cristal, demasiado nítido, se abandonó. La explotación fue de finales del siglo XIX y ya dejó de ser esa cueva, sino que ya fue una explotación a cielo abierto. Lo que vais a ver ahora que es, ya no existe la oquedad, sino que es solamente existe media, la parte de arriba no existe. Vamos a pasar a verla hasta aquí mismo. Ahora mismo no queda ya nada de cuarzo hialino, lo único que hay es cuarzo lechoso. ¿De acuerdo? ¿Pasamos a verla? Sí. Conocido como la mina de cristal.
Esto era una geoda natural, era una cavidad, donde dentro había cristales de cuarzo. Esto es igual que habéis visto fotografías, geodas más pequeñas, pues esto era una geoda gigantesca donde se sacaron cristales de hasta 90 kilos de cuarzo. Yo veo que se explotó a finales del siglo XIX para la industria óptica, para obtener cuarzo y anhilo para la industria óptica, y esto es lo que nos ha llegado hasta nuestros días. Entonces, durante ese tiempo en el que se está enfriando, pues muchas veces lo que ocurre es que a su vez también, como calienta lo de alrededor, pues el agua de alrededor se calienta y empieza a circular. Cuando tenemos agua caliente, pues se disuelven cosas dentro. Entonces, si tenemos agua caliente circulando con cosas disueltas dentro, pues a veces lo que ocurre es que si ese agua encuentra un hueco para circular, pues se mete por ahí y enfría. Y al enfriar forma minerales. No es lo habitual. Esto realmente es un sitio, volviendo al concepto de patrimonio, etcétera, pues es un lugar de relevancia. ¿Por qué? Porque no es habitual encontrar una geoda de estas proporciones. Cuanto más grande es la geoda, pues no solo más agua con cosas entra, sino que si además tiene sitio, más pueden crecer los cristales. ¿De acuerdo? Alguien me estaba preguntando por ahí antes. Pero cuarzo de este blanco hay en un montón de sitios. Sí, cuarzo blanco de este hay en un montón de sitios. ¿Por qué es así tan blanco, tan masivo? ¿Por qué no se ven bien los cristales? Porque no han tenido sitio para crecer. ¿Vale? Cuando nosotros vemos cristales bien formados, con esos prismas, ha aparecido alguno por ahí. Sí, querido, podemos pasar para que lo vayáis viendo. ¿Vale? Un cristal tiene esa forma regular porque los átomos se van ordenando. ¿Vale? Y para que se puedan ir ordenando de esa manera regular necesita sitio para crecer. ¿De acuerdo? Entonces probablemente ahí lo que había es sitio, ese hueco, esa cueva en la que los cristales pudieron crecer y alcanzar esos tamaños tan grandes. ¿De acuerdo? Entonces lo excepcional no es que haya cuarzo. Cuarzo hay en muchos sitios, porque ese proceso de enfriamiento y circulación de agua caliente con cosas y tal, pues es lógico. Una cosa a 800 grados está calentando lo de alrededor. Lo que es excepcional es que tengamos un hueco tan grande como ese en el que hayan crecido unos cristales tan grandes. En torno a los filones, desde el centro de la Tierra también, surgen los átomos más pesados, oro, plomo, cadmio, piritas, y ha habido minería de oro, de plata, de cobre, asociada a este tipo de filones en los contactos exteriores y llevaban también disueltos y se enfriaban igual que lo hacía el sílice. Lo bonito que podría haber sido si ahora nosotros pudiéramos estar viendo esos cristales, cada uno de 25 kilos, cristales perfectos de cuarzo. O sea, cuando algo tiene relevancia, en casa de uno no tiene ningún sentido. Cuando algo es muy importante y muy bonito y es algo que debería ser público para beneficio, para la educación de estos chavales, para que un investigador de la universidad pueda estudiarlo, tiene que ir o dejarlo en su sitio pero preservado o ir a un museo. Y que todo el mundo lo pueda aprovechar. Nosotros, porque es clásico, seguro que conoceréis vosotros mismos ejemplos y vosotras, de gente que coge cosas de fósiles, minerales, cerámica, restos arqueológicos, los tiene en su casa, pero ¿qué pasa cuando esa persona muere? ¿Qué pasa cuando de algo que has cogido no se sabe, tus hijos no saben de dónde lo has cogido? Ya pierde totalmente el valor. Y es algo que se pierde para la ciencia, para la educación y para el beneficio de la sociedad. Entonces, por eso insisto, aprovechando aquí, que estamos aquí, pues en que seáis conscientes de este tipo de cosas y que tenemos que pensar también un poco pues en el bien común, y por eso estamos también con la idea de patrimonio geológico y del parque geológico para que toda la comunidad que vive en este entorno se pueda beneficiar de ello. Ahora vemos lo que ha quedado, que no es precisamente bonito, precisamente, o sea, no creo que nadie vaya a venir aquí. ¿Qué sitio es más bonito? Hombre, no creo. Pero probablemente hacia el otro lado tenga una panorámica mucho más interesante. El paisaje, eso es otro valor, otra cosa interesante a preservar, pero hay que ser conscientes de esa importancia de que lo conservemos. Bueno, pero que se quede para la comunidad, para la Cabrera, o sea, para un museo que se haga en la Cabrera. Eso bien limpiadito queda muy bien para el colegio, por ejemplo, la colección del colegio. Sí. Para que los alumnos del colegio sepan cómo es el cuarzo y lo que ha habido aquí y lo que se estuvo explotando aquí a escala pequeña. Raúl comentaba que había maclas como estas de 90 kilos. Tú habías dicho de 25 y Raúl ha dicho que de hasta 90 kilos se han sacado, sí. Como estas. Patrimonio. ¿Vale? El patrimonio hay que conocerlo, el patrimonio hay que divulgarlo y el patrimonio hay que conservarlo. En territorio Baloja es un ejemplo muy bonito de conexión entre
patrimonio geológico, patrimonio cultural, que es la minería tradicional, por un lado la cantería tradicional de los granitos, pero también la minería sobre todo de elementos metálicos, asociada en muchos casos a estos filones. Un ejemplo muy bonito es la mina de plata de Bustar Viejo, asociada, no está en el granito de la Cabrera, está pegado al granito de la Cabrera, pero está relacionado con fluidos, con cuarzos, que probablemente venían del Plutón de la Cabrera. ¿De acuerdo? Entonces, en toda la zona hay mucha minería metálica, muchas minas, muchas pequeñas minas tradicionales, que esos metales, ese oro, esa plata, ese cobre, estaba asociado a esa misma circulación de agua caliente con cosas disueltas. Ese calentamiento, esa transformación, ¿vale? Estamos hablando de que estábamos a mucha profundidad bajo tierra, de que estábamos en una zona donde las fuerzas geológicas eran muy importantes. Entonces, la formación de los granitos, es decir, la formación de ese magma, ocurre al mismo tiempo que esas rocas se están transformando y se están convirtiendo en rocas metamórficas, en neises. Pero los neises no están directamente relacionados o directamente producidos por el calor del granito, ¿vale? Eso es una idea, eso son ideas geológicas de hace tiempo. Hace tiempo sí que se le daba mucha importancia al calor en el metamorfismo, y esta variación de tipo de metamorfismo que hay alrededor del Plutón de la Cabrera, más cerca del Plutón de la Cabrera tenemos los neises, más lejos tenemos las pizarras, que es menor metamorfismo, se asociaba tradicionalmente al mismo proceso. Pero en los últimos tiempos, en los últimos años, se está viendo que no, que el granito entra posteriormente. Es decir, que cuando el magma sube desde abajo, esas rocas ya habían sido transformadas en neises. Por presión, no por temperatura. Por presión, efectivamente. Entonces, y eso se ha visto sobre todo, ¿por qué? Porque en algunas zonas muy concretas de alrededor del granito de la Cabrera sí se ve ese efecto térmico. Sí se ve que alrededor del granito las rocas están afectadas por el calor, pero se ve que ese efecto térmico es muy limitado, es limitado a metros. ¿De acuerdo? Entonces sí que es verdad que existe ese metamorfismo que los geólogos llamamos de contacto, algo caliente entra y calienta lo de al lado y lo transforma, pero el desarrollo es mucho menor del que se creía hace años. ¿De acuerdo? Entonces toda esa transformación de las rocas en otra, que es lo que llamamos metamorfismo, toda esa generación de los neises, etcétera, está relacionado con el mismo proceso geológico de formación de los granitos, pero no está provocado por el granito. ¿De acuerdo? Entonces, sí que es importante. Pero existe una orla de metamorfismo de contacto, pero está relegada a decenas de metros. Regional. Existe una orla de metamorfismo de contacto que no está alrededor de todo el Plutón, que solo aparece en algunos sitios y son decenas de metros. Y luego lo que es la distribución de todo el metamorfismo en kilómetros alrededor es un metamorfismo regional, que está asociado con el mismo proceso geológico de formación de esas montañas hace 300 y pico millones de años, pero no está provocado por el granito. Y para dar eso también perspectiva, en el momento en el que se está formando el Plutón y produciéndose el metamorfismo de lo que eran arcillas convertidas en pizarras o lo que eran arenas convertidos en rocas de neis, en ese momento toda la Tierra era un único continente que se llamaba la Pangea. Si miráis hacia allá, ahora llegaríamos a Galicia, y de Galicia tendríamos todo el océano Atlántico hasta Terranova, ¿no? Hasta América. No existía el océano Atlántico. Las costas de Galicia estaban tocando directamente, no había costa, con las tierras de Groenlandia y con las tierras del norte de América. El océano Atlántico se ha abierto en el transcurso de estos 300 millones de años, desde que nos constituimos en la Pangea 2, ¿no? Era la Pangea 2 esa. Y vamos camino de la tercera. Tardaremos un poco todavía. Se han catalogado hasta 80 o más de 80 minerales en el Plutón de la Cabrera, y algunos, como habéis dicho antes, por primera vez en el mundo. Hay minerales que solamente se han encontrado por primera vez aquí en el Plutón de la Cabrera. La Cabrera es un sitio reconocido internacionalmente, es decir, no sé, ¿qué ejemplos puedo poner? Pues alguien de pájaros de Noruega le hablan de Doñana, sabe perfectamente de lo que le están hablando. Pues si alguien de minerales de Suiza le hablan de la Cabrera, sabe perfectamente de lo que le están hablando. Oye, como último apunte antes de salir, los usos del cuarzo, sabéis más o menos en qué se usan, ¿no? En relojería habéis oído hablar todos de los relojes de cuarzo, aparatos de precisión, en la óptica, en la industria óptica, y también para discos abrasivos, para corte y para pulir piedra. Y bueno, aparte por supuesto en joyería, con la gran variedad de cuarzos coloreados que existen, amatista, citrino y demás, ¿sabes? Como último apunte sobre la mina y sobre el cuarzo.
Si queréis seguimos y vamos viendo otras cosas. Y aquí en la sierra es gracioso porque, o sea, están en su límite altitudinal. Entonces, aquí en la sierra van penetrando desde el oeste por todo el pie de la sierra, en roquedos que miran al sur sobre todo. Y aquí le vemos encaramado al roquedo, una planta que es de hoja perennifolia, o sea que no está hecha al frío, es como la encina. No aguanta tanto el frío como la encina, que la encina o chaparra, pues aquí sube hasta la cresta de la Cabrera, de más altas, e incluso en algunos sitios de aquí de la sierra, por solanas rocosas, puede seguir hasta 2000 metros. Poco pinchosas, de textura arenosa cuando las comes, y se fermentan formando alcohol, que produce borrachera que las come, claro. Los maduros, por supuesto. ¿No? Sí. No, y bueno, se puede comer, cuando están maduros se puede comer y eso es muy escaso. Se dice que en Madrid, la capital, el madroño es el oso y el madroño un símbolo, pero madroños se conservan sobre todo aquí al pie de la sierra, en estos roquedos miran al sur, zonas de encinar. Bueno, se le ha dado para cualquier parque, los podemos ver en cualquier lado. Pues aquí son muy escasos, en salvajes son muy escasos aquí en la zona. Yo conozco 4 o 5, no conozco más. Sí, están aquí ya en su límite, más no pueden subir. Tradicionalmente se han distinguido 3 pisos. Antes se decía el piso del olivo o del bosque de encinas, el piso de los bosques caducifolios, aquí en la sierra sería el bosque de los robles, de los rebollos. Luego por encima vendría el piso del pino y luego por encima pisos de matorral y pastizal de cumbres. Esto se les ha tabulado incluso altitudes, pero cuando uno se mete al terreno ve que esto es muy variable, que cambia mucho con la orientación, con la profundidad del suelo. Pero lo que sí es cierto es que aquí tenemos robles y por encima tenemos encinas. Toda la solana de la Sierra de la Cabrera, la encina puede subir bastante a altura. Normalmente encinar hasta 1400 metros en solanas rocosas y ejemplares aislados hasta incluso más. Entonces aquí lo que pasa en los pies de las sierras y ocurre más en vaguadas en vallejos más hondos, son lo que se llaman las inversiones térmicas. Cualquier que se fije en el termómetro del coche lo ve. Cuando pasa por una vaguada en invierno, cuando la atmósfera está calmada, no los días de viento, el aire frío se acumula en las zonas bajas, que es como una contradicción, ¿no? Uno piensa más en el frío en las zonas altas, pero no, en las zonas, cuando el aire está calmado, el aire frío pesa más y se acumula en las zonas bajas. Y pues eso llaman las inversiones térmicas, y eso favorece que haya aquí rebollos en vez de encinas, pero en el fondo realmente el rebollo obedece más a que el suelo acumula más agua. La diferencia entre la encina y el rebollo, porque el rebollo en Galicia crece en el nivel de la costa, no necesita frío, necesita humedad. Este mismo rebollo, el roble melojo. Aún así, aunque esta zona es más profunda de la tierra y coge más humedad, por eso se da el roble, a 1 metro hay piedra. Sí, y el granito es impermeable. O sea, pero si veis, va manando el agua, por ahí salen arroyos. Y se mantiene. Pero claro, en verano, en época estival, desaparece el agua, se seca la tierra y el roble, claro, como necesita agua, en cuanto no puede chupar recursos, lo que hace es tirar la hoja y aletargarse. Aunque sea el 15 de agosto, ya vemos que están empezando a agostarse, a otoñar el roble aquí en esta zona. Pues es que los sitios rocosos siempre pierden se queda sin el recurso acuático, que es sin el agua, que es lo que necesita, y directamente, aunque sea el 15 de agosto, mediados de agosto, tira la hoja y empieza a otoñar. Las hojas de roble son hojas fuertes, con mucho pelo para resistir la sequía, y esa adaptación la tiene más el fresno. El fresno es un árbol que desprende la hoja enseguida que hay sequía porque no le cuesta liberarse de ella. No hay hecho tanta inversión en la hoja. Y entonces es muy tolerante. A veces ves fresnos en sitios que dices, joder, esto es muy seco para un fresno, porque uno lo asocia más a sitios húmedos, pero no, el fresno es que es muy tolerante a las sequías así puntuales. Aprovecha muy bien mejor la humedad y cuando hay humedad crece mejor, pero la sequía las tolera mejor porque se suelta mejor la hoja, digamos. Al roble le cuesta porque ha invertido mucho en ella, son hojas costosas. Las hojas del rebollo, la barda que dice, porque es una hoja dura, sí, es una hoja que cuesta. Y de hecho la encina, como le cuesta más, no la tira en invierno, es una hoja que está adaptada al frío, pero es porque ha invertido mucho en ella, la ha recubierto de ceras para aguantar la sequía, que no se evapore el agua, y es una hoja más costosa todavía. Y por eso es una adaptación a la sequía y le impide luego crecer en sitios muy fríos.
Sin embargo, la hoja del roble, a pesar de que ha habido mucha inversión, también es el que menos Es tiempo está... caducifolia, en el fondo sigue siendo caducifolia, se cae en invierno y lo que puede hacer es adelantar su caída cuando el año viene muy seco. Claro, pero entonces son Pero cinco o sea, meses luego esos aparte. robles crecen muy poco, o sea, se ve que cuando están en esos sitios crecen muy poco. El hombre, en su afán de buscar formas y figuras a las rocas, pues a esa de ahí donde va aquellos, esa roca de ahí, se llama la Peña La Bubilla. La Bubilla es este pájaro que tiene una cresta de tres más plumitas así. Pues alguien la asemejó con la bubilla y se llama la Peña La Bubilla. Aprovechaban las zonas de resuelo que se llaman zonas delgadas de granito, losas de granito, que estuvieran ya separadas por abajo, y las separaban, iban separando, haciendo cuñeros, haciendo agujeros en la roca, veis ahí, esos agujeros, sacaban piezas de madera, les echaban agua y por compresión reventaban y separaban la losa. Y después, pues con los martillos que tuvieran, la iban dando forma hasta alisarla por una cara, redondearla, hacer los cantos laterales, las volteaban y las sacaban por la otra parte. Evidentemente, como os digo, ni maquinaria industrial, ni pesada, ni nada. Todo esto era a base de bueyes, a base de cadenas para moverlas y a base de fuerza bruta, fuerza humana. A lo mejor el picar una piedra, preparar una de estas piedras llevaba meses, 3, 4, 5, 6 meses o más. Así que la industria lítica que había en el momento pues producía muy poquitas piedras de molino al cabo del año. Eran muy apreciadas por la dureza del granito y en muchos casos como este pues acabaron siendo abandonadas pues, por aburrimiento, por falta de tiempo o por falta de recursos. Y esta es una de ellas, concretamente esta es la conocida como la piedra de molino de los Pilillos. Esta zona se llama Los Pilillos. Es una muestra de la industria lítica ancestral de aquí del granito. Una cosa muy característica de los granitos es, por un lado, la cantidad de fracturas que hay en la roca. Uno mira la sierra y lo que ve llena de grietas, ¿vale? Y por otro lado, otra cosa que es muy característica de los granitos es estas superficies planas, ¿vale? Que en muchos casos los geólogos llamamos de lomo de ballena. ¿Vale? Las losas, ¿vale? Las dos cosas, las losas y las grietas, son lo mismo. En gran parte estas losas, lo que estamos viendo en la parte de arriba de la losa, era una antigua grieta pero horizontal en vez de vertical. Porque pensar que esto era una masa de magma, una masa de fundido, que se enfrió a 5 kilómetros de profundidad. ¿Eso qué quiere decir? Que tenía 5 kilómetros de roca por encima apretándola. ¿Vale? Pequeño cálculo muy rápido, 5.000 metros por la densidad por G, nos sale que aquello estaba apretado. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que luego empieza la erosión. Pim, 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 pim. Y esto que estaba a 5.000 metros de profundidad, es decir, con 5.000 metros de roca pesándole por encima, ya no lo da tiene. Entonces, ¿qué va ocurriendo cuando nos van quitando peso de encima? Que nos vamos relajando. Y entonces, ¿qué le ocurre al granito cuando se va relajando? Que se va rompiendo. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas grietas horizontales y verticales en los granitos son grietas abiertas, porque son grietas de relajación. ¿De acuerdo? Entonces, estas superficies son las que luego, en muchos casos, en realidad lo que estamos pillando aquí es la superficie entre dos grietas planas de roca. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se puede sacar la... Pues son todo grietas de descompresión, de liberación. Actualmente lo llamamos resuelo. Tiene que ver con el resuello que tiene cuando se libera. Y es este mismo tipo de grietas, además de esta influencia en el uso del granito, en esta zona tiene otra relevancia muy importante, que es la hidrogeológica, ya, el manantial. ¿Vale? ¿Qué tiene de característico los granitos? Que el granito como roca es impermeable, como comentabas tú antes. Tú echas agua aquí y no filtra. El agua en las zonas graníticas circula por las grietas, lo vemos siempre después de que llueve. Corre por estas superficies, se mete por las grietas, entonces... Claro. Pero fijaros que es muy distinto a otro tipo de roca. Cuando nosotros tenemos una arena, el agua se mete en la arena. La arena hace como una especie de esponja, se empapa de agua. El granito es completamente diferente. El granito no entra el agua circula por las fracturas.
los manantiales en zonas graníticas, todas las fuentes, etcétera, están siempre asociados a esas fracturas. Y de hecho, en muchos sitios, en las dehesas, si veis los abrevaderos, y veis una vueltecita, os fijaréis que en muchos casos los abrevaderos están alineados, con fracturas como esa, porque el abrevadero está en el sitio donde está el agua por la losa. Entonces en los granitos, todas esas grietas, lo que llamamos diaclasas, si a alguien le suena alguna vez un concepto, ¿vale? Todas estas diaclasas de los granitos están formadas por descompresión, porque el granito libera toda la presión. Roquedos estos del granito como aflora, pues luego cuando se van erosionando los que más los desgasta son los pilancones, porque son los que se comen la roca directamente. Vamos a ver cómo los deja como un queso de gruyère. Y esos son los que van desgastando, o sea, afloran porque se va con la erosión, se ha ido la arena que lo cubría por encima, y los que los va desgastando son los pilancones. Es una cresta, ¿no? Se ven planos de fractura ahí, los espejos que llaman los canteros. Para explicar lo que es una peña caballera es un buen ejemplo. Sí, sí, desde aquí el aspecto es que efectivamente es, o sea, digamos la parte de la izquierda es un granito normal y la parte esa central en la que se ven como más fracturitas y es como más naranjilla, por decirlo de alguna manera, parece un granito de grano fino. No, me acerco un segundo y os pillo, venga. Yo voy contigo. Estamos viendo esta pared, por eso tiene esa pinta tan rara. Desde aquí se ve que no es muy ancho, o sea, parece una cosa muy ancha. En realidad no es muy ancho, está viendo de plano. Pero estamos viendo de plano, por eso se ven esas caras tan planas. Porque lo que estamos viendo es el basic y estamos viendo el lateral. O sea, ha entrado así y el granito que había aquí se ha erosionado. Entonces estamos viendo la cara lateral. Es la cara lateral. Que al salir por la grieta de granitos se solidifican y dan lugar al cuarzo y a otros elementos, otros minerales. Cuando algo se rompe, por ejemplo, se te rompe el cristal del coche y se forma una raja. Si no hay desplazamiento, si el cristal sigue ahí y lo puedes seguir usando, eso se llama fractura. ¿Pero qué tipo de fractura? Si no hay desplazamiento entre un lado y el otro, es una diaclasa. O sea, una diaclasa es una fractura en la que no ha habido desplazamiento entre un lado y el otro. ¿Qué pasa si en una fractura no hay desplazamiento? Pues que, por ejemplo, no hay un terremoto. Como cuando se producen los terremotos, cuando se rompen las rocas y se desplazan. Entonces tienes un desplazamiento Que se escayó y en 40 días está soldado. y se forma desplazamiento. y en el caso de que haya desplazamiento, o sea, de que sí que se rompa el cristal y no puedas usarlo y tengas que poner otro, eso se llama falla. Las fallas son las que se han originado por esa rotura de las rocas con desplazamiento, y eso es lo que da lugar a los terremotos y las fallas. Porque lo que estamos viendo es el relleno del material que han sacado y los cachitos que han quedado. Si están separadas por un espacio que está lleno de cuarzo, como es el caso, entonces se haría una fractura de tipo diaclasa por la que ha entrado ese agua cargada en minerales disueltos y luego han precipitado en el hueco disponible que era esa fractura. Hay un triángulo que se ha ido rellenando hasta que el río Tajo consiguió drenar hacia el mar, pero antes de eso era una cuenca endorreica, o sea que solamente ¿Y esa es Peñabuey? Peñalbuey es el agua se quedaba ahí dentro. Entonces se formaron lagos y todo el sedimento que iba erosionándose de este lado de la sierra hacia allá se quedaba ahí acumulado en ese agujero, digamos, y se iba rellenando, y por eso ese relleno son capas horizontales que van yendo hacia arriba. Bueno, esto que veis aquí es el típico paisaje berroqueño. Los cantos berruecos, los cantos de granito, salpicados de matas de árboles idénticos. Como veis, esto no es más que progresar, es más que para el ganado. Aquí no se puede ni sembrar ni hacer nada. Ningún tipo de agricultura, ningún tipo de destino más que no sea la ganadería. La leña, claro. Si le veis que está lleno de agua, es agua de lluvia. Mira aquí más arriba, que se ve mejor. Tiene arriba una pila que tendrá fácilmente 10 metros cúbicos de agua, de lluvia. ¿Y no se ha utilizado para sacar hielo, esas cosas antiguamente? No se puede subir andando, hay que escalar para subir arriba. O sea, no tiene fácil acceso. Está en profundidad enterrado, como os han dicho, y luego la erosión se va llevando el roquedo que ha aflorado en superficie porque se ha llevado las capas de tierra que había antes, como ha contado Álvaro, que esto estaba a kilómetros de profundidad. Luego se ha ido levantando, se ha ido erosionando. En los climas cálidos, el clima tropical que hubo aquí antes de las glaciaciones, lo que produciera potentes bancos de arena. Y porque la erosión va alterando la roca pero sin moverla del sitio.
y ahora han aflorado las rocas y se han liberado de todo ese peso que en los climas fríos y secos la erosión ha liberado todo ese manto de alteración que tenían las rocas encima. Y entonces ha aflorado la roca limpia. Hemos visto antes los dorsos de ballena que comentaba, que es así prácticamente muy lisos. Y en cuanto afloran empiezan a erosionar los agentes externos y aquí fundamentalmente es el agua y sobre todo el agua cuando se congela. Entonces en cuanto se hace un mínimo charquito se acumula agua y en invierno se congela y el hielo es el que erosiona más profundamente. La erosión del hielo produce formas circulares que son las de los pilancones, porque va atacando a cualquier pequeño resalte que haya es donde le ataca más y le saca. Entonces va formando las pilas alterando así según impregna. Vamos, el hielo deshielo fundamentalmente. Aunque pilancones existen en todos los climas del planeta y en todo tipo de rocas, pero aquí se ve que es el hielo deshielo porque además se ve que en las zonas a 900 metros tienen los pilancones más pequeños que en zonas a 1300, 1500 y luego ya por encima de 2000 son muy raros porque ya el hielo fractura completamente la roca y la tritura. Si veis los pilancones estos incipientes que hay por aquí, en el otro roque los hemos visto, son negros porque están colonizadas por cianobacterias. Unas bacterias que hacen fotosíntesis, pero tened en cuenta que se pasan 6 meses o 7, bueno, 8 meses al año secas y para tolerar la insolación del sol acumulan pigmentos que les hacen resistentes. Es como muy parecido a nuestra melanina de la piel para tolerar el sol. Nos está hablando de 1 metro de profundidad. Entonces puede que tenga que ver con eso, con bloques rocosos que han acumulado el peso de, pues antes de que se haya ido del manto de alteración o capas de granito de estas de cebolla antes, han concentrado el peso, puntos donde se ha concentrado y ha alterado la estructura cristalina del granito antes de aflorar. Y entonces en cuanto se aflora eso es más fácilmente erosionable y se forman pilancones muy grandes. ¿Y cómo se vacían cuando se van rompiendo lo que queda dentro roto? ¿Cómo se vacía? Pues cuando se seca, claro, los que son pequeños es muy fácil porque la arenilla se la puede llevar el viento. Este profundo es que se tiene que triturar mucho todo el material, claro. Aquí tenemos un viento que lo saca todo. No, pero hay un efecto que es muy conocido, que es el que los pastores que estaban en una zona sabían dónde estaban y sabían que ahí se acumula el agua y sabían que ese agua se puede beber cuando no hay otra cosa. Entonces, pues si quieres que aumente el volumen, la capacidad, lo que haces es vaciarlo hasta que llegas a la roca. O sea, que toda la arena que se hubiera formado por la alteración del entorno de ese pequeño agujero que se acumula al fondo, si lo vacías, pues al siguiente ya tienes más capacidad de agua. Esta es la otra mina de cuarzo que tenemos aquí en la Cabrera, la que es desconocida. Sigue siguiendo un filón de cuarzo que está explotado a cielo abierto. Cuando el filón se entierra bajo tierra, buscaron una bocamina y el filón para su explotación. Que es como si fueran hojas de lecho, que es una dendrita. Aquí en la parte derecha se asemeja como si fuera un fósil de lecho, pero en realidad es un mineral. ¿Dónde está? Son los hilos de hierro que precipitan ahí en la fractura de la roca. Son los hilos de hierro. Aquí se ve bien. Golondrina náutica. Es una golondrina que no vive en las casas, en realidad en roquedos. La única se ve.